Bueno, me interrumpen cualquier cosa. Seguimos con... ¿Cuánto nos queda? 6:15. Bien, cambiamos de tema ahora entonces y nos metemos con la parte de compactación de suelos. Tuvieron ya una clase con Camilo y la idea de la clase que vamos a ver ahora es repasar un poco estos temas o mencionar, si es que no han visto alguno de los títulos que se ven ahí. En definitiva, compactar un suelo. Esta foto intenta mostrarle las herramientas básicas con las cuales vamos a armar muestras reconstituidas, recompactadas en laboratorio para una determinada densidad, para una determinada humedad, y sobre esas muestras probablemente después hagamos algún tipo de ensayo para así estudiar el suelo. Pero para no hablar tan de manera suelta, vayamos despacito por las primeras cosas que ustedes necesitan saber. Entonces, vamos a repasar y entender qué hacemos en cada uno de estos ensayos de Proctor estándar y modificado. Algunas propiedades de los suelos compactados, el ensayo CBR, que es una manera de control, al igual que los controles clásicos de densidad in situ. Y por último, un trabajo que venimos haciendo acá en el laboratorio sobre mezclas preparadas, compactadas y con el propósito de ubicarlas como barreras hidráulicas de rellenos sanitarios. Pero bueno, arranquemos por el principio entonces. Procedimiento del ensayo Proctor. Entonces, ¿en qué consiste trabajar con estas herramientas que ven ahí para hacer una muestra de suelo compactado? Esto creo que ahí hablé con Camilo, algunas imágenes por ahí las agarré de la clase que dio él, así que me parece que esta era una de ellas, no lo sé, pero bueno, menciono lo que dice acá. En definitiva, lo que tenemos que hacer es, primeramente, preparar una muestra de suelo, como se ve ahí atrás, una bandeja. Mejor dicho, ¿qué es lo que me piden a mí? Me llega al laboratorio una bolsa de 10, 20 kilos de suelo y me dice, determiname la curva de compactación del material. Bien, necesito entonces dibujar, saber cuál es la relación entre contenido de humedad y peso unitario seco, para que tenga esta pinta que ya están empezando a conocer, y esa forma, esa pinta se hace con puntos experimentales. Bueno, ¿cómo es cada punto experimental? Con el procedimiento que están viendo acá. Entonces preparamos una muestra de suelo para un determinado contenido de humedad, agarramos alguno de estos moldes, ya veremos cuál, y lo que hacemos es, en un molde, colocar una primer capa de suelo y apisonarla, trabajar con un martillo de compactación, este o este, y hacer una primer capa de suelo compactado, repetir otras 2 veces más, es decir que 2 o 4, es decir, la compactación en un molde puede ser con 3 capas o 5 capas, hasta llenar todo el volumen del molde. Creo que se ve mejor en esta imagen, ven, este es el molde, en este caso un molde de 6 pulgadas, que yo lo que hago es poner una primer capa de suelo, agarro este martillo, compacto, y me quedó ahí una primer capa de suelo compactado, vuelvo a agregar suelo, compacto con este martillo, y me quedó otra vez densificado, y así hasta arriba. Pero también podría usar este molde que es más chico. Ahora vemos cuál usamos cuándo.
Entonces voy llenando un molde con suelo compactado y lo compacto con la ayuda de un martillo estándar que entrega una determinada energía. Enraso las superficies, ahora me queda un volumen de suelo, dijimos, compactado, y lo que hago es pesarlo y medirle el contenido de humedad. Obviamente lo peso y le tengo que descontar el peso del molde. Lo que quiero en definitiva es determinar del suelo que compacté cuánto es el peso unitario seco y cuánto es el contenido de humedad. Como determino entonces el gamma D, que es el peso unitario seco y no es más que el peso de los sólidos sobre el volumen total. ¿El volumen total cuál es? Claramente el volumen del molde. Y el peso seco no va a ser otra cosa más que agarrar una muestra de acá, pesa filtro, peso húmedo, peso seco, horno, le resto las taras y de acá determino que el contenido de humedad. Entonces al peso total dividido 1 más la humedad me va a dar el peso seco. Bueno, toda esa cuenta para obtener recién un primer par de valor, peso unitario seco, humedad, y lo que tengo que hacer después es repetirlo 5 veces, por lo menos, para que me dé bien la curva de compactación. Dijimos que, pues estamos diciendo de que hay un ensayo de Proctor estándar y un ensayo cambio rápido de Proctor modificado. Y cambio rápido estándar modificado. ¿Ven ahí lo que cambia? Estándar modificado. Y fíjense, voy despacito, pero rápido, que para cada uno de los ensayos del estándar y del modificado, tengo 3 métodos. Método A, método B y método C. En cuanto a la entrega de energía, si voy a ver el ensayo de Proctor estándar, tengo que trabajar siempre con un martillo de 2,5 kilos y que cae de 30 centímetros de altura. Fíjense que es lo mismo en el método A, que en el método B, que en el método C. Y el molde puede cambiar. ¿Por qué cambia el molde? Ahora lo vamos a ver. Pero para que se entienda, de estándar a modificado, en el método ABC, el martillo siempre es el mismo. En el modificado también, pero es otro martillo. Es el martillo más grande. 4,5 kilos y 45 de altura. En el estándar es un martillo más chiquito. 2,5 kilos, 30 centímetros de altura. Este es el martillo del Proctor modificado. Este es el martillo del Proctor estándar. Este martillo es el del Proctor estándar. ¿Sí? Entonces volvemos acá. ¿Por qué hay 3 métodos? ¿Por qué hay 3 métodos? ¿Por qué, mejor dicho, tengo un Proctor estándar y un Proctor modificado? Porque yo, como proyectista, como diseñador, o me piden, porque me viene en un pliego, compactar o densificar el material a un determinado nivel de densidad, contra un valor de referencia, que puede ser del estándar o del modificado. Y el modificado es más exigente. Si quiero una subbase o si quiero un material compactado que tenga, por ejemplo, un destino para un pavimento de alta demanda estructural, para el aterrizaje de una pista de avión, y probablemente voy a querer un suelo bien densificado. ¿Y cómo controlo que esté bien densificado? Haciendo controles de densidad in situ y comparando contra algo más exigente que el estándar, que es entonces el modificado. Entonces, el Proctor modificado lo utilizo, que es una densidad mayor que la del estándar, para controles de rellenos que tienen mayor demanda desde el punto de vista estructural, ¿sí? Eso por un lado, estándar
modificado. Si comparo contra modificado, me están pidiendo más exigencia. Bien. Ahora, ¿por qué tengo 3 métodos en uno y en otro? Porque depende del tipo de suelo, depende de la granulometría del material que uno tenga. A mí tranquilamente me pueden pedir que en un material de tipo gravas, densificarlo, compactarlo para un 95% de la energía del Proctor estándar. Y voy a Proctor estándar y me está hablando de gravas, es decir, me está hablando por ahí, digo, gravas mal graduadas. Entonces, una grava mal graduada, ¿qué les parece a ustedes? ¿Puede llegar a entrar en este molde? Puede que sí, puede que no. A lo que los quiero llevar o hacerle entender es que cuando me voy para abajo, en los métodos A, B y C, lo que estoy haciendo es el mismo ensayo de Proctor estándar, pero sobre suelos que tienen tamaño de partícula cada vez más grande. Fíjense que el método A les habla de esta definición. 20% menos del material es retenido por el tamiz 4. Si tengo entonces un suelo tipo tierra, para que se entienda, el suelo fino, arcilla o limo, y me piden el ensayo de Proctor estándar, de seguro va a ser el método A. Podría ser que cambie del método A al método B. Fíjense, molde 4 pulgadas, dice molde 4 pulgadas, dice igual. 3 capas de 20, esto dice igual, esto dice igual. Pero ¿qué es lo que cambia? El suelo con el cual trabajo. Suelo pasante por el 4 pulgadas, por el tamiz de malla 4. Y acá es un tamiz un poquito más arriba. Quiere decir que en el método B, con respecto al A, tengo suelo de tamaños de grano mayor. Y todavía sigo hablando del Proctor estándar. ¿Qué pasa con el método C al método B? Tengo, fíjense, suelos de tamaño de grano otra vez mayor. Tamaño máximo 19 milímetros, tamaño máximo 9,5 milímetros. Pero ahora en el método C, como estoy trabajando, me dice de que cambie de molde. Me dice de que cambie de molde. ¿Por qué? Porque ya no tengo este tipo de partículas, sino que tengo 20, o sea, 2 centímetros. Entonces, ese tipo de tamaño de suelo me dice, che, pará, ya el tamaño de partícula, no me utilices más este moldecito chiquito, pasate a este grande. Perfecto, pero si ahora voy a pasarme a un molde más grande y yo quiero seguir trabajando con la energía del estándar, como ahora el volumen es más grande, tengo que compactar para conservar la misma energía en un volumen mayor. Con esto lo que les quiero decir es que por eso ahora van a ver de 3 capas de 25, cuando pasan de método B a método C, le habla de 3 capas de 56, con el mismo martillo. Los cambios que ven acá, en definitiva, principalmente el que se ve acá, lo que hago es conservar la misma energía por unidad de volumen. ¿El volumen de qué? Del molde, de 4 o de 6 pulgadas. ¿Y la energía qué es? Peso por altura. Proctor estándar. Proctor modificado, de método A a método B a método C, lo mismo, en estándar y en modificado. Si me voy para abajo es porque tengo una granulometría, un material cada vez más grueso. Esa es la única diferencia. Y llega a un punto tal de material grueso que para el método C, en ambos ensayos, me dice, che, ya es muy grande el suelo en cuanto a tamaño, trabajame con el molde de 6 pulgadas. Trabajame con el molde de 6 pulgadas. Siempre el martillo es el mismo. Ahora estoy en Proctor modificado, el martillo grande, el martillo grande, el martillo grande. ¿Sí? Cuando estoy en el estándar es el martillo chico,
el martillo chico. Quiero que sepan esto porque el material que les puede llegar a ustedes puede ser el que sea, y si a ustedes le dicen, haceme el ensayo de Proctor estándar, lo primero que tienen que hacer, si no se dan cuenta, ojo, es hacer la curva granulométrica del material o clasificarlo para saber si tengo que hacer este método o este método, ¿sí? Por eso la pregunta que dice ahí abajo, ¿qué método utilizar? Depende del suelo a ensayar. Si viene una grava, un limo, una arena. Y para el modificado, lo mismo, la misma respuesta. Depende del suelo que venga. Yo sé que estándar y modificado, el modificado es más energía. Está perfecto. Pero, ¿qué molde utilizo? Esa es la respuesta que tengo que tener para saber si es método A, B y C. Y puede que sea medio confuso, pero es sencillo. Me voy para abajo y tengo tamaños de material cada vez un poquito más grandes. Bueno, las curvas de compactación del estándar y del modificado. Acá parece que el ensayo anduvo muy bien porque el punto experimental son estos que veo acá. Y claramente puedo hacer un muy bonito ajuste, pero en realidad los puntos a veces los tengo ordenados no muy bien que digamos, desde ya que va a tener mucha influencia la calidad o la practicidad del operador que hace el ensayo. La idea es ordenarlos lo mejor que se pueda y posteriormente hacer el ajuste de la curva. Y para Proctor modificado, ya vieron en la teórica que el efecto es una menor humedad óptima, porque estoy entregando más energía y desde ya una densidad mayor. Y tengo esto de la siguiente manera, como están viendo ahí. Y siempre va a ser así. El Proctor modificado, la curva de Proctor modificado respecto a la de estándar, se van a ver ubicar de esa manera. Proctor modificado arriba y un poquito o un poco a la izquierda de la del estándar. Por acá dice las frases de floculenta y dispersa. Vamos a ver ahora más adelante que estar de este lado de la curva o de este lado de la curva no es lo mismo desde el punto de vista de comportamiento mecánico o hidráulico, principalmente en suelos finos, por este tipo de agrupamientos que se nos van a dar, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Nuevamente una curva Proctor, ahora sí de estándar modificado. Y cuando yo quiero compactar, densificar un suelo, lo que hago es ir al laboratorio, obtener la curva de compactación Proctor, pero yo tengo que hacer una obra y tengo que decirle a la gente de la obra, bueno, compacten el suelo para una determinada valor de mínima de peso unitario seco. O por ejemplo el que ven acá. Compacten el suelo en un área, la que tengan, y lo que quiero es que la compacidad sea el 25% del peso unitario seco máximo obtenido en laboratorio o mayor. Entonces, ¿qué es lo que se remarca en sombreado en la curva? Yo quiero obtener en un área donde voy a tener mi obra un material compactado con por lo menos, si la densidad seca máxima está acá, el 95% de este valor va a ser este. Entonces yo no voy a aceptar o voy a rechazar cualquier control de densidad para el cual el grado de compactación me dé por debajo de este valor que yo propongo como referencia, como buena calidad de hacer un trabajo. Y a su vez, además de limitar
que tengo que estar de acá para arriba, digo, che, el suelo en la obra, hidrátenlo, huméctenlo, en lo posible coincidente con el contenido de humedad óptima. Pero si me voy un poco hacia los costados, que sea más o menos esto. Y es lo que dice ahí, lo recomendable sería entre un 2 y un 3% por debajo o por encima del contenido de humedad óptima. Entonces, definido estos límites, me definen una región, o que también podría ser esta, en la cual yo esperaría, yo quisiera obtener pares de valores de peso unitario seco y de contenido de humedad, que en un terreno cualquiera, cuando vaya y haga controles de densidad, obtenga que en cada uno de ellos un valor de gamma de humedad que me caiga por acá, ¿sí? Que me respete primeramente, y lo más importante, o mejor dicho, lo que se controla es la densidad, que el peso unitario seco sea, por un poquito, 95% o más. Si la humedad ya me cae por acá, que puede caer por acá, o que puede caer por acá, es decir, que cae por fuera de ese más o menos 2-3%, bueno, en principio se acepta. Se hacen en general más bien controles de densidad, no de contenido de humedad. Pero depende siempre del problema en el cual uno esté trabajando, si importa o no ese contenido de humedad, en definitiva, con el cual se ha compactado al material. Y si veo estas frases, sí puede que me importe, y mucho, además de respetar una densidad mínima, con qué contenido de humedad queda. Porque si queda muy húmeda, o mejor dicho, si voy a ejecutar un relleno en el cual quiero evitar importantes cambios volumétricos, más bien me conviene colocarlo de lo que se conoce como la rama húmeda, del lado húmedo. Zona de compactación aceptable para suelos con grandes cambios volumétricos por cambios en el contenido de humedad. Entonces, si ya lo tengo un poco más saturado al suelo, me conviene tenerlo de este lado, con un determinado valor de densidad, pero de la rama húmeda, porque si lo tuviese de este lado, con el mismo valor de densidad, pero con rama seca, si es un suelo, digamos, expansivo, si se hidrata ya saben lo que pasa. Entonces un suelo expansivo o un suelo de tipo arcilla, de mediana o alta plasticidad, y yo lo necesito por algún requerimiento, colocar en sitio. Ya es un suelo no natural, sino que traigo un suelo para hacer una determinada barrera, por ejemplo, hidráulica, y coloco un suelo de alta plasticidad. Bueno, lo coloco más bien del lado de la rama húmeda. Y a veces puede que ocurra lo contrario y me convenga trabajar con suelos más bien tirando a seco, de lo que se conoce como, con esto quiero decir rama seca y con esto quiero decir rama húmeda, de la humedad óptima a izquierda o a derecha. A veces entonces me convenga trabajar con suelos de la rama seca. Porque en definitiva, a ver, si yo a ustedes les digo, quiero un material compactado al 98% de la densidad máxima. Bien, densidad máxima está acá. Pongamos un número, 18. 18 kilonewton metro cúbico. Ahora quiero el 98% de eso. Y eso me da 17,6. Entonces, 17,6 estará por acá. Entonces, este es el 17,6. Este es el 17,6. Ahora, 17,6, si yo voy a la curva Proctor, puede ser acá o puede ser acá. Entonces, tranquilamente en la hora pueden decir, che, pero ¿y con qué humedad lo querés? ¿Lo querés tirando a seco o tirando a húmedo? Bueno,
Depende de dónde lo esté colocando. Entonces, no es lo mismo estar de este lado o estar de este lado. Y el gamma D es el mismo. Por eso hay que definir si quiero estar del lado húmedo o si quiero estar del lado seco. ¿Por qué? Principalmente para suelo fino, por estas fábricas, por estas estructuras de tipo floculento o dispersa que se nos pueden presentar. Que se nos pueden, no, que se van a presentar. Algunos valores de referencia para que tengan idea de diferentes tipos de suelo. Peso unitario seco máximo en unidades de... A ver, el megagramo metro cúbico, esto es 1,8 tonelada metro cúbico, o es 1,8 gramo centímetro cúbico, o yo recién acabé de hacer una cuenta y puse 18, y 18 es, esto también, es 18 kilonewton metro cúbico, ¿sí? Todo tema de unidades. Dijimos entonces peso unitario seco, humedad óptima para diferentes suelos, valores en los cuales puede andar por ahí la densidad seca máxima y la humedad óptima. ¿De qué ensayo? Alguien me podría preguntar, porque no es lo mismo la curva del modificado que el de estándar. Humedad óptima y densidad máxima para el estándar, humedad óptima y densidad máxima para el modificado. Entonces, ¿qué les recuadro? En esta imagen, acá les habla de clay, de arcillas, y con esta foto trato de mostrarles, por ahí la foto no es muy... No quería poner la arcilla que por ahí vimos la otra vez en la clase de propiedades físicas, que es ese suelo grisáceo muy plástico, porque bueno, ya es muy pasada de arcillas. Y se pone esta, que es más bien una tosca, que tiene algo de nódulos calcáreos, de cementación parcial, en fin. Este suelo por ahí, créanme, es un suelo de tipo arcilla o limoplástico. Es un suelo fino. Entonces, lo quise referenciar así. Clean gravels, gravas limpias, valores de densidad obviamente mayores, si los comparo con arcillas, y contenido de humedad óptima menor. Tengo piedras en definitiva, entonces van a tener menor capacidad de retención de agua. Y la foto es esta, ¿sí? Y ahí tengo algunas gravas. Mi última foto, las arenas limpias, y se corresponde con esta imagen, y ahí la montaña de arena que ven ahí. Entonces, lo que les decía recién, por ejemplo, si yo tengo este material y me dicen, hagamos el ensayo Proctor estándar de esa muestra que ven ahí. ¿Cuál de todos estos ensayos hago? A ver, ¿pero qué me estás preguntando? Proctor estándar, perfecto. Pero hago método A, B o C. ¿En qué va a cambiar? En el tamiz de corte. Y pueda que a veces cambie el molde. Entonces tengo que saber primero la curva granulométrica de este material para elegir método A, B o C. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Me interrumpen? Sigo. Entonces, ¿qué vemos acá o qué queremos mostrar acá? Incidencia del nivel de compactación y el contenido de humedad en lo que estuvimos repasando la otra vez, el valor de conductividad hidráulica. K minúscula, a veces nos van a escuchar decir permeabilidad, pero que habíamos dicho que la permeabilidad es un valor característico de la estructura granular. La conductividad hidráulica habla de la estructura granular y del fluido. Entonces hablemos correctamente y lo que queremos mostrar acá es cómo la conductividad hidráulica cambia, cómo la conductividad hidráulica cambia
en función del contenido de humedad de la muestra que yo fabrico en laboratorio y en función del nivel de compactación. Es decir, Proctor estándar, Proctor modificado o un Proctor intermedio, pongámosle. Por ejemplo, el Proctor estándar podría ser un bajo a lo que se publicó en este trabajo. Por ahí el nivel de compactación bajo sería un Proctor estándar. Una alta compactación sería el Proctor modificado e intermedio entre los dos, el valor medio. ¿Dónde están esas curvas de compactación de este material que estamos mostrando? Están acá. Entonces, bajo, digamos, el Proctor estándar y tengo esta curva, que obviamente la hice con puntos experimentales, puntos que son círculos. ¿Qué hice acá a derecha? Que son estos círculos. Hice en cada punto, por ejemplo, si me paro acá, para este determinado contenido de humedad, que es más o menos 13, que es este de acá, y este bajo nivel de compactación, le medí conductividad hidráulica. Y me dio esto. Bueno, ahora ¿qué hice? Me moví para acá. Aumenté la humedad. Cambié un poquito la densidad, pero referida al bajo nivel de compactación, que ahora estoy acá. Y lo que está mostrando entonces es lo que estamos diciendo. La conductividad hidráulica es función ¿de qué? De dos cosas. Por un lado, el contenido de humedad, porque si recorro por acá estoy cambiando en humedad, pero el nivel de energía de compactación sigue siendo bajo. Fíjense cómo cae bruscamente cuando ya estoy con valores de humedad tirando a lo que es la rama húmeda. Ya estoy con valores de humedad pasados de la óptima. ¿Dónde está la humedad óptima acá? Dijimos que la curva de compactación era esto. La humedad óptima está acá, 20. ¿Dónde está 20 acá? Está acá. Quiere decir que todo esto es rama seca y todo esto es rama húmeda. Entonces, es enfatizar lo que dijimos acá. No es lo mismo estar del lado de rama húmeda que del lado de rama seca. Cambian las propiedades del material por estas cuestiones de arreglos que vemos acá. ¿Y qué estamos mostrando que cambia acá? La conductividad hidráulica. Función entonces del contenido de humedad y de qué. Vamos a poner el gamma D. En definitiva, el nivel de compactación. ¿Sí? Eso es lo que se estudió y lo que se quiere mostrar acá. Si tengo más energía de compactación, pensemos un poco antes de mirar el dibujo derecho. Tengo ahora el suelo con la referencia de Proctor modificado. ¿Va a ser más permeable o menos permeable? Y si estoy entregando más energía va a ser más, o sea, menos permeable, más impermeable. Entonces, cuando el nivel de energía de compactación aumenta, la curva esta que tenía por acá, ahora me vengo para acá abajo, con valores de conductividad hidráulica que cada vez más chicos. Eso por el lado de la energía. Y por el lado del contenido de humedad, cuando me voy para allá, es decir, de contenidos de humedades, de lo que sería rama seca a rama húmeda, sea la curva que sea, si veo ahora esta curva y estoy del lado seco, fíjense, valores de 10 a la menos 6, y cuando estoy del lado húmedo, valores de conductividad hidráulica 10 a la menos 8. Y créanme, no es lo mismo un 10 a la menos 6 que un 10 a la menos 8. Un 10 a la menos 8 es aceptable para una barrera hidráulica. Un 10 a la menos 6 no es aceptable para barrera hidráulica. Así define cuestiones de proyecto. ¿Estamos? Entonces, incidencia en una propiedad del material
hidráulica, en este caso, por variación de densidad y de humedad. Incidencia en la reutilización del mismo suelo para construir ahora simplemente la curva de compactación. Humedad, densidad. Todos los pasos que vimos acá para construir la curva de compactación. Bueno, ¿qué pasa si me trajeron poco suelo al laboratorio? Apenas me trajeron 3 kilos. Bueno, me la tengo que arreglar con esos 3 kilos para hacer cada uno de los puntos que ven ahí. Entonces, si tengo poco suelo, cuando hice el primer punto de compactación, valores de densidad, humedad, ¿qué voy a hacer con ese suelo que tengo, que es único? Lo voy a sacar del molde, lo voy a romper un poco, lo voy a tamizar, lo voy a sacar y lo voy a volver a humectar. Es decir, voy a volver a reutilizar el suelo para hacer este punto, para hacer este punto, para hacer este punto. El hecho de reutilizar el suelo hace lo que están viendo ahí. Se comprueba experimentalmente de que la curva de compactación da un poco más arriba en lo que es valores de densidad seca y no tanto cambios en el contenido de humedad óptima, ¿sí? Piensen en lo siguiente, si yo estoy reutilizando el suelo para hacer un punto, el otro y el otro, a pesar de que trabaje y siempre pase el suelo por el tamiz de corte que corresponda con cualesquiera de los métodos A, B y C, ese terroncito, esa pequeña partícula o grupo de partículas de suelo está recompactado, ¿sí? Y el hecho de recompactar indica que tengo más partículas para un mismo determinado volumen, porque lo compacté una vez, lo compacté otra vez, a pesar de haberlo destruido, siempre me queda por ahí alguna estructura recompactada. En definitiva, lo ideal cuando uno hace esta curva de compactación, que son 5 puntos, un Proctor generalmente de 3 a 5 kilos, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 5, 25, 5 por 3, 15, le piden a la gente de campo tráeme 20 kilos de suelo, entonces yo preparo una bandeja, 2 bandejas, 3 bandejas, y así, con cada una de ellas, pongo suelo y agrego un determinado contenido de humedad. Y se hace cada uno de estos puntos sin reutilizar el suelo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que quiere dejar en claro esta filmina. Acá lo mismo, nuevamente lo que es la estructuración del material según densidad y humedad. Esta comprensión del material, me refiero con comprensión a entender de que no es lo mismo estar del lado seco que del lado húmedo de la curva. Fíjense, publicación del AMBE del año 60, ¿no? Hace tiempo que se conoce esto y nos dice lo que estamos reiterando. Si me paro, por ejemplo, en esta curva, la estructuración, fíjense que dibuja rayitas, ¿no? ¿Qué son estas rayitas? No son arenas, sino que son partículas de arcilla, planas. En suelos finos es donde tiene interés el estudio de la estructuración. Y repetimos o mostramos lo mismo acá que en las filminas anteriores. Estructuras más bien de tipo floculenta para el lado o del lado de rama seca y estructuras más bien de carácter dispersa para el lado
de la rama húmeda. No es lo mismo estar en rama seca, valores de conductividad hidráulica, por ejemplo, con estos valores, que rama húmeda, valores de conductividad hidráulica muy diferentes, ¿sí? ¿Y por qué una curva respecto con otra? Acá lo que les quiere mostrar es que si yo de esta curva con una determinada energía paso a una de mayor energía y miro esta estructuración y miro esta otra, lo que tengo es una mayor floculación cuando me muevo para allá. ¿Sí? Tengo material más floculado por el hecho de aumentar la energía. Perdón, material más disperso. Material más disperso. Lo digo de nuevo. Cuando aumento el nivel de energía y voy ahora a esta posición y veo esto y me voy para arriba del lado seco. O veo esto y me voy para arriba del lado húmedo. Es lo que les dice acá. A mayor nivel de compactación, esta curva superior, y mismo contenido de humedad, si estoy viendo por acá o si estoy subiendo por acá, la tendencia a formar estructura dispersa, tanto en rama seca como en rama húmeda. Y la estructura dispersa es esta orientación más bien de tipo con caras de la arcilla en forma paralela o pseudo paralela. Y estas estructuras dispersas, que en general se dan del lado húmedo, hacen a que, no quiero volver para atrás, pero ya lo repetí, conductividad, valores de conductividad hidráulica más pequeños, ¿sí? ¿Alguna consulta? ¿Pregunta? Todavía queda gente, perfecto. Veamos el ensayo de CBR entonces. Ensayo que se conoce también con el nombre de valor soporte relativo. Es un ensayo para, leo lo último que está acá abajo, y lo que se hace es diseñar una subbase, una subrayante. El ensayo CBR, a ver, cuando hagan las materias, no sé si las hicieron, creería que no, de la parte de ingeniería vial, construcción de carreteras, ingeniería del transporte, no sé si se siguen llamando así en el plan de ustedes ahora, pero este ensayo de CBR es muy característico, muy utilizado, tiene ya sus años, la verdad que hoy en día se pueden reemplazar, por ejemplo, por ensayos de carga en placa, que son más representativos para evaluar o para diseñar pavimentos, pero en definitiva se sigue haciendo. ¿Y básicamente en qué consiste? Tengo que conocer previamente, voy a hacer un ensayo sobre un suelo compactado. Entonces tengo que conocer primero la curva Proctor. Tengo que sí trabajar ahora de manera obligatoria sobre un molde de 6 pulgadas y fijar valores de densidad de humedad. ¿Y qué es lo que hago en el ensayo? Antes de ver esto que están viendo acá, que esta parte es la parte de efectuar el ensayo de penetración, tengo que agarrar primero este molde y en una palangana, el molde, permítanme que el molde está acá con el suelo compactado, lo pongo a inundarse durante 4 días. Se inunda la muestra durante 96 horas. Y obviamente esa muestra se va a saturar, y si es un suelo expansivo va a expandir, y si es un suelo colapsible va a colapsar un poquito, es decir, la someto a esa condición exigente de estar hidratándose 4 días. Finalizan los 4 días, ¿y qué hago? Saco la muestra, que está dentro del molde obviamente,
y la pongo acá en este pórtico. Y lo que estoy viendo ahora es un pistón de penetración. Por acá adentro tengo la muestra de suelo. Este sensor mide desplazamiento, este sensor mide carga. Esto obviamente es un marco de reacción. Y cuando acá aprieto un botón, me dibuja una curva, carga, desplazamiento. Y esto va a ir evolucionando así hasta que el pistón de penetración penetra unos 12 milímetros. El pistón de penetración tiene 5 centímetros de diámetro y lo que hago es medir o definir el valor CBR como lo que están viendo acá. Y para no aburrir tanto, a ver, tengo que pararme en una deformación de casi 2 milímetros y medio, ver qué tensión tengo acá. Este valor lo divido por este número que es arbitrario de referencia y me da 18. Pero a su vez tengo que pararme en la deformación de 5 milímetros, ver qué tensión obtuve, este valor lo divido ahora por 10,3 y si acá me dio 18 y acá me dio 20, en rigor la norma del CBR me dice que lo tengo que hacer de nuevo porque este valor no debería ser menor que este, pero puede que me siga dando. En definitiva, el CBR en general, y lo van a ver por ahí en bibliografía, habla más de este valor y dice que se corresponde como el valor de tensión referido a estos 6,9 megapascales para el cual el suelo penetró 2 milímetros y medio o décimas de pulgada, ¿sí? Sería este valor de acá. A mayor valor de CBR, mejor es el material o mejor se va a compactar en un pavimento estructural, ¿sí? Entonces, me puede venir una especificación de que yo tengo que colocar el material para un valor de densidad del 98%, el Proctor estándar, pongámosle, pero que tiene que cumplir un valor de CBR mayor a 15. ¿Qué es 15? El cociente entre esto y esto. Entonces yo tengo que hacer el material y tengo que hacer un valor o medir el CBR en cuanto anda. ¿Sí? Esa es la idea del ensayo CBR. Es, de alguna manera, medir resistencia producto de someter la muestra a un periodo de inundación y cuanto más alto de ese valor, mejor. El CBR en campo es una manera similar en cuanto a la parte de aplicar carga. Ahí la ven. Acá obviamente no hay periodo de inundación. Y se hace este ensayo obviamente para corroborar de que el CBR que por ahí yo medí en laboratorio sobre un suelo que voy a colocar en obra y yo sé que en laboratorio me da 15, 20, bueno, que en campo me hagan lo mismo. También les digo que por ahí el CBR de laboratorio a veces se hace sin la etapa de periodo de inundación. Muchas cosas nuevas, muchas cosas que por ahí marean, pero a ver, este ensayo, repito, es de aplicación vial, se hace sobre una muestra densificada, tengo que conocer primeramente la curva Proctor de laboratorio, cuanto mayor es el valor CBR mejor, y es muy utilizado, y sobre todo para aquellos ingenieros ya entrados en años y que van a los manuales por ahí más clásicos, más tradicionales, de con este valor CBR entrar en una tabla y definir por ahí el espesor de un pavimento, ¿sí? Antes se trabajaba por ahí mucho más que ahora con el valor CBR, que hoy en día por ahí puede ser reemplazado por un ensayo de carga en placa. Valores de CBR para diferentes subrasantes. ¿Qué es la subrasante? ¿Qué es la subbase? Un típico espesor de un paquete estructural. La rueda del coche está acá. Y de lo que estuvimos hablando es de este material o también a veces de este. Esto es suelo, esto es suelo, esto es hormigón y esto es asfalto. Entonces, el suelo que coloco acá y el suelo que coloco acá, ¿cómo tiene que estar? Denso, compactado. Peso unitario seco mayor a tanto. Ensayo Proctor estándar, ensayo Proctor modificado.
Pero también CBR no menor a tanto. Y eso va a depender del tipo de suelo. Por eso ahí ven tablas, diferentes suelos, diferentes valores de CBR, ¿sí? Yo les mencionaba recién el ensayo de el plato de carga, que es la columna que ven acá, que son estos valores. Y esta K que ven ahí no es de conductividad hidráulica, sino que es de plato de carga y tiene unidades, nada que ver con conductividad hidráulica, sino con unidades de presión. ¿Alguna consulta? Bien. Hago 3-5 minutos más y terminamos la clase. Ya estamos pasando un poquito de tiempo. Les quiero mostrar esto que es un ejemplo típico real de un trabajo habitual que se hace y al que uno lo pueden llamar, en donde tengo una determinada área, el cual tiene un determinado destino. Lo que están viendo ahí era un sitio para playa de contenedores, es decir, voy a terminar haciendo una losa y voy a colocar carga. Entonces, antes de hacer la losa, voy a tener que colocar un material compactado, densificado y desde ya que lo tengo que controlar. Entonces, ¿qué se hizo ahí? Se eligieron algunos puntos de control de densidad. Hay unos 5. En cada lugar se hizo un control de densidad mediante el equipo de cono de arena. Ahí tienen al equipo de cono de arena. Ahí tienen una balanza. Esto es un GPS y cinta métrica, no importa, pero recuerden lo que es la medición de cono de arena, en el cual lo que están viendo ahí primero es, se bajó unos determinados centímetros el terreno natural para posicionarme en el suelo en rigor que quiero controlar. Y la medición de cono de arena consistía en, una vez que uno hace el agujero y quita el suelo y tiene el peso, es medirle este volumen. ¿Con qué? Con desplazamiento de la arena que tengo al inicio y al final de arrancar el ensayo. Bueno, entonces, ¿qué es la tabla que ven ahí abajo? Me paré en la posición 1 y acá dice ensayo 1 y toda la cuenta que ven ahí son los números que voy obteniendo a medida que hago el ensayo. Peso de la arena en cono, peso de la arena en agujero, volumen de la arena en agujero, todo esto para determinar el volumen. Peso del suelo cuando hago el agujero, ¿dónde está? Está acá, 3000 y pico de gramos. Peso húmedo. Contenido de humedad de la muestra, que obviamente me tuve que llevar la muestra para determinar la humedad en laboratorio. Por ahí empieza a aparecer lo que sería el gamma. Si tengo gamma y tengo humedad, tengo gamma D. Y por acá abajo les dicen que obviamente del material que estoy analizando tengo que conocer contra qué lo comparo, contra la referencia. La densidad seca máxima. Es decir, que hice una curva Proctor antes, que dio 21,1. En definitiva, peso unitario húmedo, humedad, tengo peso unitario seco en el punto 1, borro un poco, 19,7 y 21,1 siempre es el máximo. Y si hago 19,7 dividido 21,1, me da ¿cuánto? 93%. Y ese es el 93% que ven ahí de que de grado de compactación, el peso unitario seco
obtenido en sitio, real, tal cual el material está ahí, que lo estoy controlando, contra el valor de laboratorio. Y lo hice en esta posición y me dio 93. Dios. Perdón. Lo hice en otra posición, me dio 94, y así con cada uno de los puntos. Y lo que hago entonces es, en base a estos resultados, que se midieron en estos puntos, trato de responderme esta pregunta. ¿Está bien hecho o mal hecho el trabajo? Y acá, para responder, tengo que saber qué grado de compactación mínimo se le pidió a la obra a la cual llegase. O sea, qué grado de compactación mínimo se le pidió, esto que habíamos visto acá. No estoy hablando si estoy del lado seco, del lado húmedo, no, le pido por lo menos, che, del 95 para arriba, por lo menos que te dé en valores de densidad. A ver, acá no me dio, acá no me dio, acá no me dio, acá no me dio, acá sí y acá no. Pareciera ser entonces que la respuesta a este control de densidad in situ es que se cumplió con el grado de compactación que pedí y parece que no. ¿Qué implica este no? Que el trabajo lo hagan de nuevo. Es así de categórico, así que hay que tener suficiente mediciones en el lugar como para tomar esta decisión de a veces decirle al cliente o a quien a uno lo contrata, mirá que el suelo en los puntos que medimos no está bien controlado, no está bien compactado, con lo cual no está cumpliendo el valor de mínima que en teoría estamos diciendo que es del 95%. ¿Sí? Entonces estas cuestiones hay que entenderlas bien para pasar un mensaje o tomar una decisión frente a quien los contrata o frente a un cliente. Me parece que ya, por lo que queda, sí, vamos a cortar acá. Estos videos se los dejo a ustedes y todo esto lo vamos a ver si hay tiempo, que es la parte de el estudio de mezclas que vimos acá. Lo vamos a dejar para otro momento, ¿sí? Entonces vimos esto. Para los que quedan entonces y los que se fueron, para que todos estén al tanto, vamos a poner por escrito ahí en el campus el tema del examen. Sí, yo ya les dije que hasta lo que vieron hoy es hasta donde entraría el primer parcial correspondiente al módulo 1. Pueden hacer todos los ejercicios de la guía. Y repito, vamos a ponerles ahí bien en claro cuándo hacemos el parcial, si va a ser en forma a distancia o presencial. Bueno, ¿alguien de los que queda tiene alguna consulta, pregunta?